Estamos con la embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado, para hablar de un acontecimiento histórico que creemos que es muy importante, no solamente para Venezuela, embajadora, sino también para América Latina y en general para los pueblos de América Latina. Es el aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, del líder venezolano, del líder de la revolución bolivariana. ¿Habría cumplido cuántos años el presidente Chávez ahora? El próximo 28 de julio habría cumplido 62 años. El legado de la revolución bolivariana es inmenso, embajadora, pero quisiéramos nosotros comenzar por un tópico, el de la cultura. ¿Qué le legó el presidente Chávez, qué le legó el líder de la revolución bolivariana a la cultura de Venezuela, al arte, a la cultura de Venezuela? Sí, fíjate que Venezuela era un país bastante alienado. Estábamos bastante con una autoestima, yo diría, baja, con casi que una muy pobre relación de identidad con nuestros símbolos patrios, con nuestra bandera. No la exhibimos con el orgullo con la que la exhibimos ahorita. Todos nos sentimos identificados con los símbolos patrios, con el himno nacional, con el cuatro, que es el instrumento patrimonial de Venezuela, con la maraca, con el arpa, con nuestra música llanera, ¿no? Creo que ahí hizo un trabajo extraordinario en función de recuperar la relevancia absoluta, clara, de lo que somos nosotros como pueblos, lo que decía Bolívar, que somos un género humano intermedio entre los mestizos, el negro y el blanco, ¿no? Y creo que Hugo Chávez logró ver la importancia y logró poner en una nueva dimensión la cultura de los pueblos subalternos, de nuestros pueblos, porque no solamente fue que rescató ese tema cultural para los venezolanos, también el tema de rescatar el extraordinario legado de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y yo tengo aquí este libro donde es una foto muy hermosa, donde sale Hugo Chávez vestido con un chal indígena, con unas flores indígenas de Bolivia, con un sombrero indígena. Entonces es recuperar la grandeza, lo extraordinario de lo que somos nosotros, que somos una mezcla de culturas y no solamente es decir, la reproducción de la cultura occidental. Entonces creo que ahí hizo un trabajo extraordinario, tanto en Venezuela como también de cara al reconocimiento, porque Hugo Chávez fue un negro, y así se asumió. Yo soy afro, y asumió también soy indígena, pero también su mamá era muy blanca, entonces también era blanco, era un poco de todo, ¿no? Pero le dio una relevancia al tema de los elementos culturales, de vestimenta, de incluso de percepción almática, de poesía, de lo que somos nosotros, como un género humano muy mezclado. Son esos rasgos, son esas características quizá las que permitieron o hicieron posible esa intensa empatía del presidente Hugo Chávez con su pueblo, con el pueblo venezolano y con los pueblos latinoamericanos. Sí, yo creo que sí, los pueblos del sur, ¿no? Yo creo que Hugo Chávez llegó al escenario nacional e internacional armado con una sola cosa, con una palabra, con una convicción, y llegó a un mundo en el que se hablaba del fin de la historia, donde el neoliberalismo no era contestado, no era retado por nadie, sino que bueno, era parte del consenso del gran capital. Y llegó con esa palabra para romper todos los esquemas y para decir, los pueblos tienen derecho a ser felices, tienen derecho a emanciparse, tienen derecho a forjar su propio destino. Y en Venezuela, en el caso de Venezuela, llegó para romper con una dinámica en la que se creía que en el mundo se creía que Venezuela era un paradigma de democracia, y lo que hacía es que se escondían todas las falencias terribles, incluso la eliminación física de héroes y de líderes populares, y eso se amparaba como que era una democracia modelo. No la era. En nuestra industria petrolera, por ejemplo, era una industria que estaba gerenciada por gerentes japoneses y estadounidenses. Es decir, es una industria controlada por los intereses transnacionales. Y eso hacía que un barril de petróleo pagara solamente
1% de regalía. La regalía es como decirte la renta de la tierra, lo que pagaban por la renta de la tierra, estas transnacionales que se llevaban el petróleo y que se llevaron por más de 100 años todo nuestro hierro y muchas de nuestras materias primas y pagaban irrisorio, digamos, un precio irrisorio por esos valiosísimos recursos naturales. Entonces, por eso tenemos que Venezuela todavía tiene mucho de costos sociales que saldar con nuestra población. El presidente Chávez, digamos entonces que de alguna manera recuperó, si cabe el término, la identidad venezolana. Recogió la identidad venezolana, sí, entabló una empatía con esa identidad venezolana, pero el presidente Chávez también era, yo diría, un intenso y un profundo bolivariano. Sí, fíjate que desde el punto de vista cultural creo que uno de los mayores, digamos, legados que le deja a la humanidad Hugo Chávez fue la recuperación del pensamiento de Bolívar. ¿Y por qué? Resulta que creíamos que Bolívar era solamente el libertador de 6 naciones de nuestra patria grande latinoamericana, y fue mucho más que eso, porque Bolívar lideró 3 revoluciones al unísono, es decir, lideró la revolución independentista o republicana, pero también lideró una revolución social, porque Bolívar en 1816 decreta la libertad de los esclavos y lo lucha durante toda su vida, y también denuncia la inmoralidad de los tributos indígenas, que estaban obligados a pagar tributos de por vida. Los esclavos estaban trabajando de 14 a 16 horas diarias y digamos, recrea pues y lidera una tercera revolución, que es una revolución que ha estado escondida para la historiografía tradicional, que es la revolución anticolonialista o revolución precursora del antiimperialismo. Este es un Bolívar que poco se conoce, aquel Bolívar que decía: los Estados Unidos parecen predeterminados o determinados por la providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Ese Bolívar antiimperialista no se conocía, y ese es un Bolívar que Hugo Chávez nos trae. Recuerda que Hugo Chávez trabajaba como maestro en la academia militar, y esa era, digamos, una de sus grandes pasiones, pues, ¿no? Yo creo que la posibilidad de recuperar la historia es realmente una de las grandes claves para poder repensar lo que somos y poder levantarnos, empoderarnos para ir hacia nuestro luminoso destino. Y en ese campo, hablando de Bolívar, también él resaltaba con mucha frecuencia un personaje que nos es muy emblemático a los ecuatorianos, el de Manuela Sáenz. Ciertamente. Fíjate que yo creo que a Manuela Sáenz no se le ha dado todavía el puesto en la historia que Manuela merece. Porque Manuela fue una mujer que rompió todos los esquemas morales de la sociedad de su época. Fue una valiente, fue una libertadora, pues nadie puede dudar eso hoy día. Manuela también tenía un sentido de la estrategia, que incluso en algunas instancias pudiéramos considerar que fue mucho más perceptiva, mucho más intuitiva, mucho más clara que Bolívar en muchas cosas, porque era ella la que advertía a Bolívar sobre los peligros, porque ella también fue una gran política. Y como mujer vinculada a la política, también fue una mujer que desarrolló redes de información en toda la América Latina. Y entonces tenía contactos con los intelectuales y con los historiadores y con los revolucionarios, y logró advertir a Bolívar de muchas de las amenazas que ponían en serio peligro la gesta independentista, pues, ¿no? Y bueno, era muy amiga de la novia del general José de San Martín, y tenía a sus grandes amigas, sus grandes compañeras, las mujeres esclavizadas de Natán y Jonatás, que fueron también, personajes también determinantes. Solo que recuerda que la historia nos la han vendido como una historia de héroes, y la historia es fundamentalmente la de la independencia nuestra, una historia que ha sido una gesta colectiva, una gesta de muchos hombres y de muchas mujeres. Entonces creo que Manuela está en el corazón de todos los venezolanos. Recuerda que Hugo Chávez llevó los restos simbólicos de Manuela Sáenz al Panteón Nacional de Venezuela en Caracas, y para nosotros Manuela es nuestra libertadora.
De hecho, quería rememorar hoy, en esta oportunidad de celebrar el natalicio de Hugo Chávez, recordar que esa hermosísima Manuela que está en la mitad del mundo, ahí frente a la Unión de Naciones Suramericanas, fue un regalo de Hugo Chávez al pueblo del Ecuador para que todos los días nos sintonicemos con esa gran mujer ecuatoriana, nuestra americana. Yo digo que es la Rosa Luxemburgo de América Latina, es Manuela Sáenz, y que tenemos que cada día trabajar por darle el puesto de libertadora de la gran patria suramericana, que es Manuela Sáenz. Hemos entrado de alguna manera en el presente, porque el presidente Chávez no solamente que se ocupó de rescatar el pensamiento de Bolívar y en ese sentido de recuperar la historia, sino también de desarrollar una serie de acciones, una de las cuales es el pensamiento integracionista de Simón Bolívar. Y desde ese punto de vista, él me parece que tuvo un papel muy importante en la creación de el ALBA y de UNASUR. Sí, fíjate que yo creo que el pensamiento bolivariano nos lega la obligación histórica de entendernos como una unidad. Y no solamente como integración, sino hablar de la unidad de América Latina y más allá de la unidad del sur. Porque recuerda que los países del sur del planeta estamos en una situación de subalternidad y de trabajar para hacer más poderosas, más ricas a las grandes élites, sobre todo del norte, ¿no? En los procesos globales de acumulación, ¿no? Y esto lo vio clarito Simón Bolívar cuando crea en 1826 el Congreso Anfictiónico de Panamá, que era la gran confederación de repúblicas latinoamericanas. Y él vio clarito que no era posible. Simón Bolívar decía que cuando el débil hace un pacto con el poderoso, la obligación y la subordinación del débil es eterna. Entonces él entendió que solamente por la vía de unirnos y de hacernos un bloque poderoso como región, podíamos salir al paso y podíamos mirar de frente los desafíos de nuestro tiempo presente, pues, ¿no? Y bueno, entonces con el Congreso Anfictiónico de Panamá crea entonces, bueno, la primera experiencia de unidad. Pero es una unidad que ha sido torpedeada. La unidad del sur ha sido obstaculizada y torpedeada por las potencias hegemónicas de todos los tiempos, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos o lo que tenemos hoy, que es la gran potencia euroestadounidense. Recuerda que la mayor parte de los recursos del planeta están ubicados en el sur. Y nosotros tenemos el privilegio, solo que a veces no lo valoramos suficientemente, de estar en una zona intertropical, no solamente que es rica en recursos, sino que también está ubicada en una franja del planeta en la que no necesitamos de energía en el invierno, no necesitamos energía en el verano. Podemos vivir sin necesidad de utilizar grandes cantidades de energía por la zona del planeta donde estamos ubicados. Entonces, por supuesto, Hugo Chávez ve la necesidad de crear escudos para la región. Y por eso, y cuando crea ALBA es como decirte, es como la vanguardia de los esquemas multilaterales de integración, ¿no? Se plantea la necesidad histórica de crear empresas, no corporaciones transnacionales, sino empresas transnacionales, empresas donde pueda haber capital ecuatoriano, capital venezolano, capital cubano, capital de nuestras naciones para trabajar cadenas de valor y poder apuntalar los procesos productivos, pero también plantea el tema de la clave de la solidaridad. Recuerda que Hugo Chávez fue el gigante de la humanidad, el gigante del amor. Él logró ver que no era posible pensar el planeta si no era de manera hermanados todos los hombres del mundo, todos los hombres del planeta, porque también tuvo una dinámica de solidaridad también con el norte muy importante. Siempre nos dijo, los pueblos del norte no son nuestros enemigos. Y de hecho en Estados Unidos hizo un programa de aceite para calefacción dirigido a las comunidades más depauperadas del norte del Bronx y de todos los Estados Unidos, un programa que buscaba darle calor y darle calidad de vida también a esos excluidos del norte del planeta, porque entendía que solamente por la vía de hermanarnos, por la vía de crear relaciones solidarias, norte y sur y norte, íbamos a poder reinventar una nueva manera de relacionarnos como humanos.
Por supuesto, como estamos hablando de integración, creo que es necesario hablar de lo que yo llamo que es el Congreso Anfictiónico de Panamá de nuestro tiempo presente, que es la CELAC, que es la integración desde México, pasando por todo el Caribe, todos los países del Caribe, hasta Argentina. Estamos hablando de una unión de naciones de 33 naciones de la patria grande norteamericana. Esto es una instancia fundamental porque por primera vez se da esta integración que no es hegemónica, que no es una integración que incluye a Estados Unidos y a Canadá, que son países que por su condición poderosa y su condición hegemónica, comercial y económica, tienen otros intereses, pues, ¿no? Y también, por supuesto, el tema de la Unión de Naciones Suramericanas, que tiene hoy su centro, pues, ¿no? Aquí en la mitad del mundo, como dice el presidente Samper, habla de esa fábrica de sueños que tenemos allá en la Unión de Naciones Suramericanas, que es la integración de 12 países de nuestra región y donde se está haciendo un trabajo extraordinario por remontar los obstáculos que impiden nuestro desarrollo en sus dimensiones estructurales. Tenemos el Consejo Energético Suramericano, tenemos el Consejo de Defensa Suramericano, tenemos Consejo Electoral Suramericano y una serie de consejos que están orientados estratégicamente a ayudarnos a superar esos grandes escollos. Embajadora, a veces resulta un poco difícil desde el presente juzgar la dimensión de los hombres, ¿no? Probablemente la dimensión del presidente Chávez se lo va a aquilatar mucho mejor en el futuro, pero él también trabajó intensamente por lo que podríamos llamar una cultura de paz. Ciertamente. Y desde ese punto de vista, él fue, yo creo que uno de los impulsores, por ejemplo, hoy estoy recordando, de las negociaciones de paz en Colombia, que finalmente están arribando a buen puerto, ¿no? Entonces quisiera que nos comente eso. Sí, mira, en el reciente acto que hubo, celebrando pues este primer gran acuerdo de paz que se da entre el gobierno colombiano y la FARC, una de las personas a la que se le agradeció de manera muy sentida y de manera muy generosa fue precisamente el legado de Hugo Chávez. Creo que Hugo Chávez vio clarito que primero hizo un trabajo a lo interno en Venezuela. En Venezuela habían todavía resquicios importantes de xenofobia y de ver al hermano nuestro americano que emigró por diversas razones desde Ecuador hacia Venezuela o desde Colombia hacia Venezuela o desde Haití hacia Venezuela. Esos hermanos latinoamericanos eran vistos como el otro, ¿no? Y él hizo un trabajo extraordinario, decir, mira, no son el otro, son nuestros hermanos latinoamericanos. Hizo un trabajo político repolitizó todo lo que era el modo como el venezolano veía digamos, al inmigrante, ¿no? Y se dio un proceso masivo de nacionalización de nuestros hermanos colombianos. Se nacionalizaron más de 1 millón de colombianos que estaban, digamos, viviendo de algún modo al margen de la sociedad porque no tenían su cédula de identidad, no tenían su nacionalidad venezolana. Se nacionalizaron más de 40.000 ciudadanos ecuatorianos en el 2010. Entonces se le dio como otro tratamiento al tema de la paz. Es la paz desde la inclusión. La paz no es solamente un tema de ausencia de guerra, es presencia de derechos, es justicia, es inclusión social, es participación, es consideración del otro en toda su integralidad, en toda su potencialidad humana. Porque Venezuela no es lo que sería si estuviéramos nada más que cerrados al mundo, nada más que los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los haitianos y toda esa inmigración europea y inmigración hasta asiática ha hecho y es lo que Venezuela es hoy día. Entonces esa contribución también de los hermanos que no son nacidos en Venezuela. ¿No? Desde el punto de vista ya específico, por ponerle un término, por ponerle un nombre, el presidente Chávez o la administración del presidente Chávez, ¿qué es lo que le legó en concreto algún programa, alguna propuesta, algún proyecto ya en concreto en el campo de la cultura, en el campo de las artes a Venezuela? ¿Qué es lo que le legó? Porque yo he visto una serie de programas que me imagino que en el campo de
de la música, en el campo de la literatura, en el campo del cine, que me imagino yo que deben ser iniciativas que surgieron en el contexto de la Revolución Bolivariana. Bueno, en el campo de la música se creó el sistema de orquestas infantiles y juveniles, en la que participan muchos jóvenes de sectores populares y han tenido la posibilidad de aprender la música y asumir la música como una profesión pues digna. Pero yo quería, volviendo al tema de la paz, decirte que Hugo Chávez cambió la correlación de fuerzas. Es decir, ese tema trancado de la guerra civil, como se ha vivido en Colombia por más de 50 años, ese tema lo logró reconfigurar Hugo Chávez al plantear que la FARC era una insurgencia, al tratar a la FARC y a la guerrilla como una insurgencia y no como terrorista. Pues entonces rompió ese discurso por hacer ese trabajo tan importante por la paz. Fue linchado, fue demonizado, fue condenado, fue rechazado, y él, con toda su humanidad, con toda su grandeza, siguió adelante ese trabajo de paz. Los frutos de ese trabajo de paz los estamos viendo hoy. No podemos olvidarnos que fue gracias a ese trabajo, con el tema de denunciar que el tema de los secuestrados, el tema de estas personas, había que darles su libertad, y que no podía ser un método de lucha estar privando a personas de su libertad. Hizo ese trabajo, se lograron los primeros liberados de las personas secuestradas, y se fue cambiando la correlación de fuerzas en función del tema de la paz, por la vía de pensar a Colombia, pensar a la región como lo que es, porque fíjate que nuestra región, y yo voy a irme ahorita al tema de lo global, fíjate que cuando uno ve el panorama global, uno necesariamente se preocupa mucho, porque ve que hay expresiones terribles de xenofobia y de terrorismo, y ves que hay eventos de terrorismo. Hoy hubo uno en Japón, pero también ha habido en Francia, ha habido en Inglaterra, es decir, en Afganistán, en el propio seno de la sociedad estadounidense hay un tema de terrorismo, y esto tiene que ver también con un tema de que las poblaciones del sur, las poblaciones que están siendo acorraladas a través de guerras que buscan tomar el control de los recursos del planeta, porque son guerras por el petróleo, la guerra contra Siria, contra Afganistán, por el litio, por el petróleo, por el hierro, por diversos materias primas. Estados Unidos y los países de la OTAN, los países de la Europa, se embarcan en aventuras guerreristas contra los pueblos, y luego no quieren asumir el costo político, el Brexit. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué Inglaterra se sale de la Unión Europea? Porque no quiere asumir el costo de la cuota de migrantes que vienen del Medio Oriente. Pero ¿quién genera la crisis en el Medio Oriente? Si no es la OTAN y los Estados Unidos con su intervencionismo, con su guerrerismo. Fíjate que Estados Unidos acaba de cumplir pasado 4 de julio 240 años de vida republicana. ¿Sabes tú, sabe la audiencia, cuántos años tiene Estados Unidos vinculado a intervenciones y a guerras contra otros países? Tiene 221 años en guerras, armando intervenciones y guerras contra otros países del planeta. Entonces, esto es un imperio que hay que denunciarlo como un imperio que es criminal y que tenemos que condenar. Pues creo que en la América Latina se levanta como un gran faro moral, un faro de esperanza para la humanidad. Y fíjate que nuestra región está avanzando hacia la paz. Ahora se pacta la paz en Colombia y tenemos ya una región de paz, pero una región también que es ejemplo de inclusión. La Revolución Ciudadana, que habla de una década ganada, donde se ha incluido a la población, se ha trabajado aquí en el Ecuador en función del desarrollo integral del país, se han atraído inversiones, los ecuatorianos tienen hoy un nivel de vida muy superior al que tenían antes, ¿no? Y eso tiene que ver, como lo decía también el vicepresidente Jorge Glass el día de ayer, ¿no? Tiene que ver con un cambio de mentalidad. Hemos resuelto ser libres y hemos resuelto descubrir todo lo que son todas estas dinámicas de opresión. Quería recordarte también un tema muy importante, que es el tema de la historia. Hugo Chávez nos reconectó con nuestra historia, pero no solo con Bolívar y Manuela, nos reconectó con Alfaro, nos reconectó con Policarpa Salabarrieta, con tantos héroes y heroínas que tienen tantas cosas que decirnos, con Zapata,
con tantos otros, aquí están varios, con el gran apóstol de la América, con José Martí. Y al reconectarnos con todo ese pensamiento que en mi criterio es el más grande, el patrimonio cultural más colosal del planeta Tierra, lo tenemos en América Latina. Porque ¿quién puede decir, como nosotros como nuestros americanos, podemos decir que somos hijos de Eloy Alfaro, somos hijos de José Martí, somos hijos de Simón Bolívar, de Manuela Sáenz y de tantos otros héroes, ¿verdad? Pero también somos hijos de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, somos hijos de José Mujica, de los hombres y mujeres del presente y del pasado. Y nosotros estamos obligados, comprometidos como hijos de todos estos grandes a forjar, no solamente para la América Latina, a forjar para el sur del planeta un mejor modo de vida. Embajadora, usted utilizó un término que yo quisiera que él lo comente un poco más, que lo desarrolle. Linchamiento, dijo. Entiendo yo que de la gestión y del pensamiento del presidente Hugo Chávez ha sido linchado, dijo usted. ¿Linchado por quiénes? Por los poderes fácticos, linchados por los medios. Los medios son las grandes, digamos, maquinarias de creación, son maquinarias de creación de falsa conciencia. Es decir, un niño, un adolescente hoy, cuando llega a los 18 años, ha visto millones de horas de falsa conciencia, ¿no? Y creo que se trata de hacer a nuestros jóvenes, y creo que es importante subrayar que este año estamos celebrando el natalicio de Hugo Chávez en clave de juventud, porque entendemos que la juventud es la generación que tiene la capacidad y tiene la responsabilidad de forjar un mejor futuro, ¿no? Entonces, tenemos el lema de Juventud Tricolor este año, ¿no? Para celebrar al gigante Hugo Chávez, ese gigante de la solidaridad. Sí, bueno, es que Hugo Chávez es tan vasto, ¿no? Nos ha dejado tantas enseñanzas, ¿no? Creo que Hugo Chávez tiene un legado. Hugo Chávez es, en mi criterio, el líder de izquierda más prominente del siglo XXI y quizá también del siglo XX, porque Hugo Chávez tuvo una característica muy importante, es que logró articular no solamente el pensamiento intelectual, sino logró llevar a la práctica, concretar los grandes desafíos de nuestro tiempo presente, al crear estos escudos, la Unión de Naciones Suramericanas, al fortalecer la OPEP. Recuerda que la OPEP estaba de capa caída, y él reconstituye, reempodera la OPEP con la cumbre de la OPEP en el año 2000. Crea ALBA, crea UNASUR, crea CELAC, pero también fortalece el movimiento de Nuevo Alineadas, que se va a reunir ahora en septiembre nuevamente, porque el tema es que esta opresión planetaria que se da por parte de los países del norte contra los países del sur es un tema que tenemos, un desafío que tenemos nosotros. Tenemos la cumbre Asia y Suramérica, África. Es una plataforma muy importante, porque nos tenemos que salvar juntos, los pobres, los condenados de la tierra y del planeta. Fíjate, Guayasamín, Hugo Chávez fue un gran admirador de la obra artística de Guayasamín, y hizo una contribución financiera a ese extraordinario museo que es la Capilla del Hombre, ¿no? Porque bueno, la Capilla del Hombre nos habla de estos pueblos, que es la historia del pueblo del Ecuador, porque es la historia del pueblo de Venezuela y del pueblo de Honduras, y es la historia del pueblo boliviano, y también del pueblo de Kenia, el pueblo del Congo y el pueblo de Sudáfrica. Entonces, de todos esos pueblos, todos esos condenados de la tierra, de los que hablaba Frantz Fanon, esos maniatados, esos ultrajados, esos postergados, esos explotados del mundo, hoy día tienen voz. Embajadora, ¿qué está haciendo ahora el pueblo venezolano para conservar y darle continuidad a ese inmenso legado del presidente Chávez? Mira, nosotros antes de Chávez éramos algo más parecido a una fábrica petrolera que un país. Hoy somos un país empoderado de nuestra historia, de nuestro presente y claros respecto del futuro al que queremos llegar. Una de las cosas que Hugo Chávez nos legó a los venezolanos fue el plan de la patria. También nos legó esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
esto fue un gran legado, no solamente para Venezuela, porque cuando tú lees esta constitución y lees también la constitución de Bolivia, lees la constitución de Ecuador, y te das cuenta que esta constitución de Venezuela también ha sido un faro, un ejemplo magnífico para la recreación de realidades de justicia y de inclusión en otros pueblos de la América Latina y del mundo. Entonces creo que al tener hoy un plan de la patria, una direccionalidad, mira, el plan de la patria de Venezuela tiene como objetivo número 1 preservar la independencia nacional. Entender que la independencia no es un momento que luchó Simón Bolívar hace 200 años, sino que la independencia es una conquista que se da todos los días. Es una conquista que usted como intelectual y periodista da todos los días, porque al usted hacer su trabajo, usted entiende que dentro de su trabajo usted tiene que estar obligado también a preservar esa independencia, a fortalecer esa independencia y esa emancipación que tiene que preservar el Ecuador y todos los pueblos. Entonces nos legó el empoderamiento, el entender el tema de que el poder debe ser colectivo para hacer irreversible los procesos progresistas que vienen avanzando en nuestra región, hacer irreversibles a la revolución bolivariana, a la revolución ciudadana. Tenemos que todos participar. En Venezuela tenemos 50.000 consejos comunales y eso le da un piso político, una estabilidad social, una estabilidad almática, espiritual, una moralidad diferente al pueblo venezolano. Por eso es que tenemos 17 años al borde del abismo. Pero ¿por qué Venezuela no cae? Si está al borde del abismo hace 17 años, no cae porque tiene un pueblo consciente, un pueblo que está trabajando, que está resistiendo el más cruento bombardeo diplomático, cultural, económico y político que se ha dado contra país alguno. Es la guerra que se está dando contra el pueblo de Venezuela, contra el pueblo de Bolívar. Es decir, es necesario para las grandes potencias del planeta barrer con el proceso de la revolución bolivariana, decir que es un fracaso, porque si barren con eso sería un fracaso el socialismo. Y es que los más grandes hombres del planeta han concluido al final de sus vidas que solo el socialismo es lo que puede salvar la vida humana en el planeta. Nuestro planeta está profundamente deteriorado desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista social y desde tantos órdenes. Ya Noam Chomsky, y eso lo llevó al planeta Hugo Chávez cuando dijo en las Naciones Unidas con el libro de Noam Chomsky, decir, mira, lo que está amenazado ahorita es la supervivencia misma del ser humano. Y por eso tenemos todos los amenazas, los huracanes, los terremotos, tenemos grandes amenazas a la continuación de la vida humana en el planeta. Embajadora, el presidente Chávez pertenece a una generación de líderes políticos que de alguna manera surgieron en América Latina en el primer decenio del siglo XX con un pensamiento que podríamos llamarlo de cambio, ¿no? El presidente Chávez lamentablemente se ha ido, pero nos dejó su legado, su obra y su pensamiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer o cómo los ve usted a los que continúan en esta batalla, los líderes políticos en América Latina que continúan en esta, diríamos, batalla por plasmar, por madurar, por darle continuidad a todos estos procesos de cambio? Yo creo que el Hugo Chávez nos dejó el legado de que no podemos ser ingenuos en política. La ingenuidad política se paga a muy alto precio. Y por eso es que es tan importante el tema de la apuesta colectiva, la apuesta en la que todos debemos ser revolucionarios, todos debemos ser activos constructores de las democracias, de los socialismos que queremos para nuestros pueblos, ¿no? Es decir, el poder no es el poder del presidente, el poder es como decía Foucault, el poder está en todas partes, en la microfísica del poder, y todos estamos obligados a ver dentro de nuestra cotidianidad las grandes amenazas contra la soberanía, las grandes amenazas contra los procesos endógenos de desarrollo. Es decir, a veces a veces los poderes fácticos, o casi que todo el tiempo los poderes fácticos se están colando en los resquicios que dejamos. Tenemos que ser cada día más conscientes de que para salvar el planeta tenemos que hacer trabajos estructurales. Fíjate que Hugo Chávez nos dejó un gran legado y es
que nos dijo, no podemos ver el mundo de manera fragmentada. Es decir, es importante que entendamos que tenemos que proteger las semillas que producen los alimentos. Tenemos que proteger las políticas petroleras que garantizan que nuestras minas y nuestro petróleo puede redundar en beneficio para nuestras poblaciones. Pero también tenemos que ver así los diferentes, digamos, casi que todos las disciplinas tienen dimensiones en las cuales se penetran los poderes, penetran la microfísica de la opresión, pues, ¿no? Y tenemos que estar preparados para crear unas microfísicas también de la liberación y crear en cada uno de esos espacios oportunidades para el socialismo, oportunidades para vivir de manera más consona con nuestros pueblos, dar la batalla por crear mayor inclusión social, dar una batalla que es también solidaria con los pueblos del norte, que denuncia todo lo que está ocurriendo. Fíjate que ayer apareció Sanders, el candidato demócrata, dando un discurso muy interesante. Fíjate que él decía que en la riqueza recién creada en los últimos años, el 85% de la riqueza recién creada va al 1% de la población estadounidense. Tenemos que a cada paso denunciar la inmoralidad de lo que es esa concentración. Y lo que decía Evo Morales, que esa es una acumulación de capital que se ocurre por desposesión. Es decir, no es una acumulación que ocurre de manera casual o coincidental, es una acumulación inmoral, obscena, que ocurre por la vía de desposeer a los pueblos del sur del planeta. Y estamos ante grandes desafíos. Creo que nos dejó la claridad de que tenemos que pensar de manera sistémica, de manera no fragmentada, de manera integral, pensar cada una de las políticas sociales, entender que la independencia se libra todos los días y la libra usted como intelectual, como periodista, yo como embajadora y cada uno de los seres humanos. Pero creo que para terminar, el legado de Hugo Chávez no está en el pasado, está más en el presente y en el futuro, en aquello que sembró en nuestras almas, en aquel compromiso irreductible, en la comprensión de que la palabra, como también lo decía Jesucristo, porque también Hugo Chávez fue profundamente espiritual. Hugo Chávez no entendió el tema de la política y el socialismo como un tema ateo, como se entendió en el siglo XX. Entendió que también la dinámica espiritual es parte de estas luchas de los pueblos y que estamos junto a Cristo, que también fue un gran revolucionario, que incluyó a la mujer, que sacó a los mercaderes del templo y que hizo todo un trabajo también para elevar la humanidad en su tiempo. Entonces, siguiendo el camino de Cristo, siguiendo el camino de Simón Bolívar, de los libertadores, de Eloy Alfaro, de Manuela Sáenz y de todos estos grandes, estamos empoderados para asumir que el legado de Hugo Chávez está en las generaciones por venir. Embajadora, le quedamos muy agradecidos por habernos dispensado su tiempo para, a propósito de un aniversario del natalicio del presidente Hugo Chávez, hablar de su pensamiento, hablar también de la coyuntura que vive América Latina y hablar también de la historia de nuestro continente. Muchas gracias, embajadora.